le arranco un poquito, eh, retomando, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Quería retomar un poquito lo que comentamos la primera clase, que tenía que ver con el propósito de nuestro seminario, que era hacer un recorrido por la problemática estatal, que suponía tener, trabajar sobre elementos teóricos, pero también para poder abordar casos históricos y territoriales muy concretos en los distintos casos y los distintos países, y qué preguntas nos hacíamos con respecto a la estatalidad y con la relación de los estados con los movimientos sociales en los distintos casos nacionales, ¿no? Entonces esto, la pregunta que queda abierta y que dejamos para que, bueno, podemos empezar el intercambio es, ¿en qué medida aquello que nosotros nos planteamos en términos teóricos al iniciar este curso se fue desplegando a lo largo de la cursada y qué inquietudes les surgieron a ustedes, qué nuevas preguntas, qué interrogantes, qué respuestas eventualmente, o qué conclusiones fueron sacando, pudieron sacar en la medida en que iban avanzando con la lectura de los materiales, las clases que se fueron presentando a lo largo del seminario. Esa es lo que nosotros queríamos, con lo que queríamos arrancar abriendo el juego a la palabra de todos. A ver, que así que tiro la pelota al grupo. La idea es que se animen a hacer algún comentario general, o de decir, bueno, estos eran los interrogantes, algunos resolví, otros no, otros se me agudizó, me faltó o me sobró. A eso voy. A ver quién se anima. Gabriela, ahí que te veo justo a Gabriela, Guido, Nicolás, los veo ahí adelante, en mi Bueno, pantalla los tengo aquí. bueno, comienzo yo. Y Leandro, tú estabas ¿Qué levantando tal? la mano Hola, también. con mucho gusto. Bueno, ya nos hemos visto en la última clase. Bueno, realmente para mí fue un gran desafío eh, la cursada, las lecturas, porque mi lectura siempre apuntaba a lo histórico, esencialmente histórico. Además doy clase de historia argentina del siglo XIX, mi trabajo es sobre historia, y la mayoría de las lecturas no son históricos, son más bien sociológicos, tienen una mirada de ciencia política. Entonces también fue un desafío para mí, ¿no? Estoy hablando de mi propia experiencia, obviamente, de bajarlo los contenidos para poder llegar a él. Eso por un lado. Por el otro lado, realmente me enriqueció conocer América Latina eh, desde adentro, ¿no? Porque hablo en plural porque a través de las lecturas todos nos hemos adentrado un poco más en México, un poco más en Brasil, un poco más en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Cuba, nuestro mismo país, Argentina, y tenemos diferentes miradas, ¿no? Pero ha sido una lectura compartida a través de los foros, que fue muy bueno porque también, reitero, tienen una formación muy diferente a la mía. Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. eh, y realmente para mí fue muy bueno, me abrió numerosos interrogantes. No siempre estuve de acuerdo con las lecturas que realizaba, o sea, con los autores, ¿no? Con lo que escribían los autores. Lo cual me parece bueno, ¿no? Porque eso hace que uno se replantee eh, y pueda llegar a una nueva conclusión. Eh, ¿Qué otra cosa? Con respecto al tema del Estado, bueno, sí, he podido ver realmente los periodos, ¿no?
muy similares que se dan desde México hacia el sur, los periodos históricos, ¿no? No son paralelos, en algunos momentos se dan similitudes, pero los periodos históricos en cuanto a las luchas populares, los logros y nuevamente se vuelcan hacia las políticas neoliberales y el desencanto y nuevamente vuelven y cómo también las dictaduras, lo dije en algún momento y lo reitero, las dictaduras para mí son fundamentales en el proceso histórico a la hora de haber destrozado todo el tejido social, político, económico de las sociedades. Que todos los países latinoamericanos, o casi todos, hemos padecido de estas dictaduras. Y levantarse sobre estas ruinas ha sido muy difícil y además de costar, ha traído para el Estado, pero el Estado no como un ente, sino como para los que forman parte del Estado, tanto los gobernantes como los pueblos, eh, democratizarse, comprender la vida democrática, el civismo, lo que nos corresponde como ciudadanos, los derechos. Eh, Creo que eso todavía es una materia pendiente, ¿no? Porque hay como mucho miedo siempre, hay mucha fuerza por momentos, como el caso de Chile, como el caso de Colombia, la misma Argentina, bueno, eh, que se dan movimientos muy fuertes, eh, pero que como que quedan opacados, me da esa sensación por, eh, por los momentos políticos que se viven. Y pesa más a lo mejor una figura, eh, una elección, bueno, estamos en momentos de elecciones en la Argentina, que a lo mejor se deja de lado todas las cosas que se han logrado. Eh, y el Estado no deja entrar o los deja así hasta ahí a las masas populares. Entrar, pero no al gobierno. Les permite, les da, eh, les, les otorga derechos, pero no los hace en muchos casos partícipes, ¿no? De las políticas. Eh, y creo que, bueno, con este seminario, han sido 12 clases, y reitero, con lecturas muy profundas, muy variadas. También tuve la oportunidad de vivir, por ejemplo, de conocer Venezuela, estar en Maracaibo bastante, y vivir en La Habana 2 veces como turista y después una tercera vez por una beca y tener la experiencia de ser vamos a poner entre comillas, cubana más, de vivir, de tener que ir a la Universidad de La Habana, bueno, de hacer todo, de cómo se moviliza. Y eso no se vio en la bibliografía. En la bibliografía se vio más la revolución, en Venezuela la revolución chavista, pero no la actualidad. Eh, y me parece que hubiera sido interesante la actualidad, ¿no? Más que nada después del COVID. Eh, pero bueno, no se puede abarcar todo, el tiempo es tirano y bueno, hay un programa y es así, ¿no? Es como cuando uno da clases frente a los alumnos, les quiere decir todo, pero contar todo, pero no puede, darle toda la bibliografía, pero no se puede. Así que bueno, ese es mi aporte. Eh, y dar el puntapié inicial. Y agradecerles a, a las personas a la red de posgrados de Claxo y a todos los que participan, mis compañeros, a mis compañeras, porque realmente al leerlos y al, al que es brasilero, porque bueno, costó, pero bueno, con el traductor y un poco con la lectura fue muy enriquecedor leerlo, ¿no? Desde una perspectiva totalmente diferente.
Así que bueno, nuevamente les agradezco porque es un aprendizaje y el aprendizaje es lo más importante. Leandro había levantado la mano, ¿no? Por ahí no contemos el tiempo, pero bueno, ser sintéticos para que todos todas podamos participar. Vamos, adelante, Leandro. Bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, el agradecimiento por el espacio y este tipo de cursos, no sé si llamarlo cursos o encuentros o lugares o lugares, sí, lugares de encuentro. En primer lugar, esto y reivindico Claxo en lo que hace Claxo, no así otras instituciones educativas, claramente. Bien, dicho esto. Voy a decir muchas cosas y medio conceptuales que tienen la forma de afirmación, pero la intención de pregunta, ¿sí? Digo por la formulación. Bien, en primer lugar, yo creo que una de las necesidades que tenemos los que participamos en movimientos sociales, políticos y los que intervenimos, etcétera, en pensar estos movimientos, no solamente en la calle, sino un poco en la asamblea, en la mesa chica, al momento de escribir un informe, un volante. Es decir, una de las cosas que se nos plantea es el alcance de la crisis del capitalismo, o del otro lado de la moneda, en la posibilidad o el alcance de los procesos sociales. Es decir, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde el Estado tolera determinado campo de reivindicaciones sistematizado en un sumario programático? ¿Hasta dónde está? ¿En qué etapa del capitalismo estamos? ¿Estamos en una etapa expansiva donde el estado de bienestar puede, etcétera, etcétera? ¿O estamos en una etapa de crisis profunda donde los procesos de centralización o de concentración del capital hace refractario a cualquier tipo de demanda popular? Bueno, eso es meridiano, ¿sí? Porque si no despejamos eso, estamos fregados. Primera cuestión. Es decir, ¿cuál es la situación? Bueno, es una pregunta difícil, yo sé, pero ¿cuál es la situación del capitalismo actual? ¿Hasta dónde podemos tirar del ovillo dentro del Estado burgués? Sí, primera pregunta. Eso nos lleva a otra pregunta, es decir, los movimientos sociales. Acá vamos a definir una categoría de gramsciana que por ahí no se usó tanto en el curso, que es esto de guerra de posición y guerra de maniobra. ¿Sí? En esa suerte de guerra de posición donde prima la hegemonía, es decir, una batalla más a largo plazo en los terrenos de la subjetividad, de las institucionalizaciones de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en estallidos donde la guerra de posición, ese comentario que hacía Lenin, que 1 centímetro en el terreno militar se mide en kilómetros en el terreno político. Es decir, la guerra de posición tiene otras dinámicas y la hemos visto en Chile, la hemos visto en Colombia, la estamos viendo en todas partes, los estallidos, ¿no es cierto? Es decir, el concepto de Rosa Luxemburgo, reforma o revolución, ¿sí? Se podría sintetizar ahí, ¿sí? Y por otro lado, uno de los elementos centrales, nosotros vimos o enfocamos los estados bajo la lupa, ¿sí? Bajo la lupa de los procesos intrínsecos propios, por lo cual está bien, Zabaleta Mercado, toda esa tradición, ¿no es cierto? Que está bien porque nos sitúa, nos pone los pies en la tierra. Ahora, el Estado también tiene, después es decir, el Estado moderno también tiene un impacto en lo regional y en lo internacional, si se quiere, ¿no es cierto?, en el campo de la geopolítica. Entonces, muchas veces el rol del Estado actúa de una forma en el frente interno y actúa de una forma diferente en el frente externo, contrabalanceando los procesos globales. Bueno, me parece que esa es una dimensión que tenemos que atender. ¿Sí? Es decir, una lectura del campo de la geopolítica. Y perdón, y que me extiendo mucho. Y por último, hay un tema, yo sé que es incómodo, escabroso, pero a veces tenemos que
que es a la primera que vemos cuando llegamos a este mundo, que es a la partera. Y había alguien por ahí que decía que las guerras son la partera de la historia. Y nosotros tenemos que en algún momento, aunque sea en un renglón o en un párrafo, tocar el tema de la violencia. Porque no nos olvidemos que las clases dominantes, la última carta que tienen en el mazo es la violencia. ¿Sí? Y eso lo hemos visto. Hay un límite y cuando se pasa ese límite se acabó la democracia, etcétera, etcétera. Y eso de una u otra forma. A veces con lawfare, pero a veces directamente con las bayonetas. Entonces lo tenemos que encarar. ¿Hasta qué punto nosotros desde los movimientos populares no tenemos ese punto aunque sea en agenda? Yo creo que el chavismo lo resuelve bastante bien, ¿no es cierto?, con la unidad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas cívico-militares, en un ala de las misiones y también con las milicias populares. Hubo una parte en el conflicto último boliviano, el golpe de Estado, que Evo medio que se fue de boca diciendo tenemos que crear milicias. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, eso está planteado. Yo sé que nosotros venimos de las dictaduras derrotaron en el movimiento de masas esas perspectivas. Y hoy la resistencia armada es mala palabra. Lo estamos viendo en la ocupación de Palestina. Pero lo tenemos que hablar. La resistencia tiene que ser simétrica al ataque, si no estamos complicados. Gracias. Bueno, bien. Gracias, Leandro. Ya conocemos tu posición, quienes hemos participado en otras clases contigo. Me parece interesante, por ahí a veces excede el contenido exacto del seminario, pero adelante. ¿Quién más? Ahí, Guido, adelante. Sí. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, por empezar, sumarme al agradecimiento, la verdad que muy bueno, la verdad que se aprendió un montón a lo largo del seminario. Y así algunas cosas como para destacar, a mí me parecieron como algunas cosas puntualmente muy interesantes. Por un lado, la cuestión de pensar como América Latina y la región en general, pero que eso se logra, pero me parece que también estuvo muy bueno esta dinámica de hacer distintas clases por país, donde nos permitió ver, por lo menos a mí que no estoy tan familiarizado con las distintas problemáticas que hay en los diferentes países, me parece que eso para mí fue un aporte muy bueno, como tener una mirada global, pero también de la especificidad de cada país. Y ahí yo solo haría como sugerencia, como para futuros cursos, para mí, por lo menos en mi caso, sería más interesante que fuera cada 2 semanas entre país y país, porque la verdad que se hace difícil en tan poco tiempo como incorporar la bibliografía, pensar, participar en el foro, e inmediatamente uno ya tiene que estar como en otro país, que es muy interesante, pero yo sentí como que uno no llega, por lo menos yo no llegó como a procesar toda la información, ¿no? Y después otra cosa que me pareció también muy interesante es que, y ahí reconozco que yo quizá tenía como cierto prejuicio, me parece que también está bueno porque hay como una mirada crítica, ¿no?, de los procesos del SINAL y de las distintas experiencias. Eso me parece que está bueno, porque a mí personalmente me da la sensación de que en Argentina ha faltado como quizá mucha de la crítica que se estuvo haciendo acá, como una crítica constructiva, ¿no? Pero digamos, no siempre como destacar lo positivo, sino también ver qué es lo que falta. Y me parece que eso estuvo muy bueno siempre yo creo que lo puse en algún foro, con respeto, e inclusive tanto en los textos como en los profesores en las clases, me parece que estuvo muy bueno eso de que se puede plantear objetivos no cumplidos por distintas experiencias sin ser crítico y sin caer en la de si se hace la crítica se debe funcionar a la derecha. Bueno, me parece que eso está bueno que se ha superado a lo largo del curso. Y por último, por lo que decías vos, Mabel, recién, me parece que claramente está logrado el objetivo, por lo menos para lo personal, de que es esta reflexión sobre el rol y la vinculación del Estado y los movimientos sociales, a la cual uno, por lo menos mi sensación, y mientras hacía también en estos días el trabajo, es, uno no llega a una respuesta, pero bueno, tampoco es que la deba haber, ¿no? Pero esa tensión me parece que hemos logrado como reflexionar mucho sobre eso a partir también de los casos concretos, así que nada,
agradecer y comentar eso. Muchas gracias. Bien, Andrés. Sí, hola, ¿y me escuchan bien? Estoy en un lugar con mucho ruido. Sí. Listo, bueno, no, pues muchas gracias a todas y todos. Pues las clases en general fueron muy enriquecedoras, muy interesantes. Me sumo a lo que he seguido de, pues, claro, en mi caso, pues en Colombia, pues, estoy más cercano a ese caso y quizá como a los casos de la región andina, pero por ejemplo, pues ignoraba casi por completo como el caso argentino, por ejemplo, digamos también Brasil, que tiene tantas particularidades que lo acercan en ciertas cosas a los países o otros países, pero que también, digamos, por su historia y pues, también como por pues, las particularidades en general del caso brasilero, creo que agradezco mucho como que se hayan tocado temas tan diversos. Creo que me habría gustado más, aunque sé que es difícil, pero haber hecho más clases sincrónicas habría sido muy interesante. Ojalá todas pudieran serlo. Pues entiendo que no es sencillo, pero creo que justamente la discusión se enriquece muchísimo más al hacerla pues al mismo tiempo y como al poder estar la mayoría presentes. Entonces creo que eso sería pues algo interesante que se pudiera considerar. Eh, bueno, quería, digamos, decir sobre el caso argentino, que creo que de todas los casos puntuales por país, para mí fue el más, digamos, el más complicado también de entender, como tal vez creo que, digamos, por el enfoque eh, como más puntual, digamos, en la economía que en los demás, pues, en los demás países, que estaba más basado como en lo político o, digamos, como en la visión del Estado, alejado un poco como de esa beta económica, me costó mucho más también, pues porque personalmente, pues mi experiencia, digamos, eh, pues política, ni tampoco como organizativa, ni tampoco de trabajo, pues tiene mucho que ver con la economía. Creo que ese fue el caso más complejo para mí, el que quizá me gustaría más, pues profundizar. Y una última como si sugerencia, creo que estaría interesante también para casos, para clases más adelante u otros cursos, quizá incorporar al menos un caso de Centroamérica, que creo que, pues, digamos, Eric, que está aquí, que nos acompaña como es creo que es el único que no está en Sudamérica, o bueno, y el caso mexicano, pero el resto creo que sería muy interesante porque puede abrir otras perspectivas pues, que son muy distintas también, o que podrían ser muy distintas al caso suramericano y a México. Y eso es lo que ya, muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiera alimentar esta retribución que estamos haciendo en relación a repaso que estamos haciendo en relación al curso, seminario también? Sumo entonces. A mí siendo parte de un movimiento social en Argentina, me sirvió muchísimo poder ver lo que estaba pasando en otros lados, no porque uno sea ajeno, porque uno siempre tiene puentes y contactos, pero a mí me enriqueció mucho. También me dio la sensación que a veces es un concepto polisémico, el de movimientos sociales, eh, que todavía que todavía se llena con distintos significantes, por lo menos de la experiencia del recorrido de esta materia, de este curso, pero sí vi que hay como un factor importante que los une, que son como agentes de transformación. Eh, si uno tuviera que pensar cuál es el principal agente de transformación en perspectiva digamos, de las luchas de poder en relación a la desigualdad, me parece que los movimientos sociales, con sus distintos matices, son como la figura más importante para destacar, ¿no? Como si uno quisiera usar como la teoría crítica en materia de lucha de clases o cualquier otra, pero me parece que ahí hay algo que los unifica.
Me parece que eso ha sido como muy rico. También coincido con relación a que hubiese estado bueno tener como más tiempos. Yo disfruté y sufrí simultáneamente en la cursada, eh, porque no llegaba a leer y se me venía a otro país, ¿no? Y eso como que era, por un lado, el tema me atrapa muchísimo, pero por otro lado el tiempo me estaba corriendo como una vara que no me dejaba del todo terminar de disfrutarlo. Y bueno, y creo que ahí después Leandro introdujo un tema súper complejo, ¿no? Sobre el tema de la cuestión digamos, de la violencia armada, ¿no? Eh, También debo decir, eso me hizo, cuando él lo dijo, me hizo pensar que los movimientos sociales también estamos, en estos momentos estamos en permanente transformación. Por lo menos en Argentina eh, ha habido un cambio en la incorporación a estructuras del Estado, ha habido un cambio en la decisión de la construcción de lo que se llama el instrumento electoral, en algunos sí, en otros no. Y también no voy a negar que en algunos momentos o en algunos grupos está la discusión de cuál es el nivel de violencia digamos, que los sectores populares deben tolerar, porque sí hay violencia, sí se ejerce y se ejerce sobre los sectores populares. Entonces, ¿cuál es el nivel de violencia que se deben tolerar? Esa es una discusión que a veces pasa, por lo menos en el espacio que yo milito, no es central, pero a veces surge esa pregunta, ¿hasta dónde se puede, digamos, tolerar los niveles de violencia que reciben las organizaciones sin dar una respuesta eh, de las que bosquejaba ahí Leandro? Desde mi perspectiva, a mí me da un poco de temor, no lo voy a negar. En las experiencias históricas, Leandro, siempre hubo salidas por ese lado, los muertos los hemos puesto nosotros. Eh, Solo eso, nada más para no dejar de dar una opinión también sobre un tema que me parece que estaría buenísimo y sería toda una clase discutirlo. ¿Sí? Y bueno, y gracias a vos, Julieta, y a todos, en vos, a todos los que fueron y nos regalaron su tiempo y su mirada y su conocimiento sobre las distintas experiencias de nuestra América. Gracias, Guillermo. Eric, nuestro representante centroamericano. Hola, buenas tardes. ¿Por ahí me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Eh, sí, bueno, hago este comentario también incluyendo el reconocimiento de que tengo lecciones pendientes. Sí, y en parte pues tiene que ver con esto que ya se han señalado, ¿no? De que el ritmo semanal, en medio de todo lo demás, ¿no? Que hay que abordar, pues es desafiante y uno se quiere detener en algunos elementos, ¿verdad? Entonces creo que esa observación es válida, se comprende la estructura semanal, pero tener un poquito más de pausa a lo mejor es una opción efectivamente digna de ser considerada. Em, a mí me parece y agradezco el diseño y la realización del curso. Como ya se ha dicho, ¿no? Esta revisión de aproximaciones conceptuales, pero luego la avanzada sobre casos. Pero de igual manera, cuando yo iba revisando los casos, llevaba la doble lectura, o sea, profundizar en el caso como tal, pero luego observar la aplicación conceptual, categorial que las personas analistas iban haciendo respecto al caso, o sea, cómo iban ingresando los elementos teóricos. Eso a mí me pareció, digamos, especialmente formativo, ¿no? O sea, cómo iban resonando una serie de elementos que, pues que muchos de ellos se habían enunciado en las primeras clases, pero otros eran incorporaciones nuevas que las personas expositoras iban haciendo. Em, en algunas observaciones también puntuales, bueno, me hubiera gustado un tratamiento separado del caso de Cuba y de Venezuela. Sí, yo creo que se apretó mucho, digamos, ahí el abordaje de dos realidades que son sumamente complejas, sobre las que llueven discursos muy diversos, muchos de ellos deformadores de la realidad, entonces la posibilidad de mirarlos con más profundidad hubiera sido también muy oportuno.
Bueno, le agradezco a Andrés que ya adelantó la observación sobre la referencia a algún caso de los pequeños países centroamericanos, que pues obviamente podemos compartir algunas dinámicas, pero que tienen especificidades muy propias, ¿verdad? De esas naciones por su tamaño, por su peso en el escenario geopolítico y geoeconómico, por su relación con Estados Unidos, ¿verdad? Una dependencia muy significativa. Si yo hablo del caso costarricense, o sea, en Costa Rica, en mi opinión, recién estamos arribando a la consolidación plena de las políticas neoliberales. Es decir, entonces todavía hablar de una impugnación es algo que está en pendiente, ¿no? Porque ha habido un proceso histórico, un país que realizó con un relativo, digamos, éxito un modelo de estado de bienestar que fue muy refractario a una transformación que ha sido una disputa intensa y que a mi juicio recién en el 2007, con la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, donde hubo una abierta disputa en torno a un referéndum para definir si se aceptaba o no, que fue casi un empate, ¿verdad? Es decir, fue como un 51 versus 49. Era una lucha de, 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 para usar esa imagen de David contra Goliat, ¿verdad? Eran los movimientos sociales con las uñas, con la creatividad, confrontando a toda la maquinaria ideológica propagandista del gran empresariado en su control además del gobierno, ¿no? Que era digamos, un proponente del tratado y entonces con maneras organizativas y con medios y estrategias muy creativos se logró casi un empate, a pesar de la tremenda simetría de fuerzas y recursos, ¿verdad? Pero a partir de esos momentos, a mi juicio, desafortunadamente, se quebró esa resistencia en gran medida y justo ahora es cuando toda esta avanzada neoliberal se está cristalizando en su plena expresión. Es decir, estamos en otro momento histórico. Bueno, me detuve en este caso porque claro, hay una serie de análisis, empezando por las experiencias, pero luego reflexiones sobre esas experiencias que se han dado en otros contextos, como en Sudamérica, que para nosotros todavía están en otro momento, ¿verdad? Y como esto que digo Costa Rica, pues podríamos decir otras especificidades del resto de países centroamericanos. Entonces, bueno, esto solo para reforzar que poner en la mirada más adelante, más al frente, estos países y algún caso en particular puede ser interesante. Eh, por lo demás, la última sugerencia es muy puntual, muy instrumental. En efecto, habían, sobre todo para las lecciones sincrónicas, que yo también aprecio mucho y me sumo a la solicitud de que sean más abundantes. En algunas de ellas, y creo que de nuevo el caso argentino, de pronto había una cantidad de información bastante voluminosa y si uno es de otro contexto, digamos, entender todo lo que está ahí en el proceso y los hitos y los ¿No? Se me congeló a mí, no sé si el te resto. ponen la información, te ponen algún diagrama. Hola, Sí, sí. ahí ya, ahí estoy ya. Ya. Aló, hola. Sí, ¿Sí sí, ya? te escuchamos. Ok, gracias. Sí, no sé dónde se cortó, pero decía que respaldar algunas exposiciones, que especialmente que son algo densas con información, pues con alguna lámina, algún elemento de diagrama visual, eso también ayuda para la comprensión, ¿no? Porque sí, algunas de ellas había un doble esfuerzo entre captar el análisis general, pero también darle seguimiento a toda la información que se iba volcando en la exposición. Pero bueno, por ahí lo dejo y por supuesto que reitero los agradecimientos por haber estructurado esta oportunidad tan valiosa. Gracias, Eric. ¿Alguien más? Antes de por ahí retomar
nosotras algún cierre de esta primera parte. ¿Puedo hacer una breve aclaración? Adelante. Sí, en relación un poco a la intervención, el tema de la violencia. No estoy de acuerdo en la violencia como iniciativa política ni en el foquismo. No estoy planteando eso, no para nada. Digo porque por ahí Guillermo agarró para ese lado. A lo mejor, no estoy planteando, pienso en la acción de masa, yo estoy en otra sintonía. Sí, es decir, si quieren un texto, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, de Lenin, ¿sí? O acción de masa de madera, en otra historia. Ahora lo que estoy planteando es que los límites el Estado lo marca como lo hemos visto, ¿sí? En Playa Girón, como lo hemos visto en Panamá en el 91, como lo hemos visto en Granada, como lo hemos visto en el Chile de Pinochet, acá en Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema que más tarde o más temprano aparece en la agenda, en los límites del Estado y en los límites de la lucha del movimiento de masa. Eso es lo que estoy planteando. No el foquismo, ese tipo de cosas. No vengo de ahí yo, ni voy para ahí. Sí, pero me ha tocado estar en lugares donde las cosas se definían no con un paper o no con un seminario. ¿Sí? Y entonces ahí se plantean otras cosas. La realidad es un poco ruidosa a veces. Bien, está claro. ¿Alguien más del resto de participantes que están aquí presentes? Nicolás. Sí, voy a atinar a tirar algunas ideas, no muy, en general van a ser sueltas, pero que me llevo del seminario y bueno, me sumo a los comentarios de los compañeros y compañeras que en principio ha sido un seminario muy interesante. Creo que cada uno de las clases nos han dejado algo y cada uno de los recorridos que han hecho por los países han sido súper interesantes y que felicitaciones por eso y por el armado. Decíamos medio joda, medio en broma que quizás tendríamos que tener un seminario para cada país, ¿no? De la riqueza de lo importante de analizar el caso en particular. Eh, Como cuestiones que me parecieron interesantes para remarcar, primero la idea de eh, el enfoque teórico que se utiliza desde el pensamiento gramsciano y en términos más generales de una teoría del marxismo para pensar la relación Estado y movimientos sociales. Eso me pareció un componente muy interesante, digamos, porque utilizan ese enfoque teórico para recorrer todos los procesos latinoamericanos y tratar de alguna manera, servirse los aportes teóricos para explicar ese proceso latinoamericano, esas idas y vueltas. Y desde ese punto me pareció interesante el recorrido. Otras cosas que me quedaron. Primero, la idea de movimientos sociales y Estado, una idea que me parece interesante remarcar es primero que parecieran antagonismos, ¿no? En sus búsquedas. Creo que ha recorrido en los diferentes casos la idea de cómo la vinculación movimientos sociales y Estado ha estado caracterizado por la generación de demanda, la búsqueda, articulación, lucha, movimiento, ¿no? En búsqueda de demandas a suplir y que el Estado de alguna u otra manera ha institucionalizado o ha conducido o ha dado respuesta a ciertas demandas, pero que no necesariamente los recursos o los mecanismos que utiliza el Estado eh, tienen, y creo que este es uno de los puntos que deja el seminario para seguir pensando, está pensado para dar respuesta o para pensarse desde los enfoques de movimientos sociales, ¿no? Decíamos, bueno, pero ¿cómo hacemos para integrar, para movilizar, para llevar a la práctica los procesos que, que acontecen desde una lucha de movimientos sociales o movimientos populares, ¿no? Digamos, el Estado está, pareciera tener muy demarcada, primero que hablamos de un Estado capitalista, ¿no? Y ese Estado se mueve bajo una lógica capitalista y un sistema económico capitalista y que construye y ramifica a partir de ese esquema de social, político, económico, cultural. Y a la vez, digo, en ciertos momentos pareciera que da respuestas, pero los mecanismos por los cuales los movimientos sociales, movimientos populares, acciones colectivas, eh, buscan
presentar sus demandas, no pareciera el Estado tener los suficientes espacios para dar respuestas o para institucionalizar o para generar mecanismos que permitan viabilizar eh, los procesos de los movimientos sociales. Eso me pareció que es un punto a tener en cuenta, digamos. eh, Hemos visto que en algunos países esa relación en un primer momento pareciera conflictiva, ¿no? Los movimientos sociales y populares van marcando agenda, van marcando demanda, van marcando valores, ideales, que luego de alguna manera o se institucionalizan o expulsan o integran en mayor o menor medida, eh, pero que luego los mecanismos no quedan institucionalizados para que los movimientos sociales, ¿no? Que no sé si sería la institucionalización la palabra, porque en realidad al institucionalizar las demandas, al institucionalizar las luchas, de alguna manera desaparece ese movimiento o ese corpus que surgió. Eh, entonces me pareció como interesante ese binomio de pensar cómo hacemos para integrar eso que los movimientos sociales lo logran a partir de lucha, a partir de acción colectiva, a partir de integración, a partir de un programa de intereses, de un programa de acción y que generalmente es localista, ¿cómo hacemos para que traspase las esferas del Estado? ¿No? Y ahí me parece que hay un choque muy fuerte de cómo podemos entender o cómo se construye, cómo se consolida, cómo se conforman los movimientos sociales o los movimientos colectivos con una figura institucionalizante, burocratizante, monopolizante, que es el Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto, es una respuesta, es una pregunta que no tengo respuesta, pero es algo que me queda de estos recorridos. Pero sí, me pareció interesante este recorrido que hemos hecho en cada uno de los países, que encuentro de alguna manera un hilo de cómo el Estado de alguna manera ha ido recogiendo demandas, que esas demandas no son propias del Estado, ¿no? Sino que son de un diálogo permanente. Es como que los movimientos sociales ponen en agenda, ponen en cuestión, ¿no? Ciertas problemáticas que luego, dependiendo de los intereses, dependiendo del núcleo de fuerzas, ¿no? El núcleo de poder, que llegan a la conducción del Estado, esas demandas son más o menos absorbidas o banderas levantadas. Y que generalmente esas demandas también se han ido de alguna manera bloqueadas, principalmente por contextos externos. Y acá me parece también un llamado de atención cómo los intereses externos o el contexto externo influye a la hora de generar mecanismos que permitan a largo plazo construir un cierto modelo social, político, económico y cultural, y que en el caso latinoamericano ha estado marcado por la crisis global del 2018, los modos de relacionarse con el sistema capitalista global, ¿no? Los términos del intercambio, la idea de las ventas de materias primas y demás, y cómo ante el cambio de ese escenario pareciera que nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y aparecen nuevas ideas que ante falta de demanda, ante falta de dar respuesta a ciertos intereses, aparecen nuevas ideas, nuevas derechas, nuevos intereses que utilizan las herramientas del Estado, pero para intereses totalmente contradictorios. Pero nada, creo que eso. Me parece y esta frase que quería más o menos decir, que me pareciera más fácil organizar o movilizar demandas que organizar núcleos de acción que se institucionalicen en el tiempo, ¿no? Y que esa institucionalización vaya de la mano con el Estado. Solo eso, gracias. Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Bueno, que total, pues también la intención del curso, de estos diferentes escenarios, pues es justamente dejar debates sobre la mesa, aperturar y contribuir a los debates y a los trabajos también que
cada quien y a las reflexiones que cada quien viene desarrollando. Y un poco escuchándoles, pues quisiera pues también como plantear algunos comentarios de algunas cosas, porque también hay una riqueza tremenda en lo que ustedes están diciendo y agradecer las devoluciones, porque eso nos ayudan como grupo de trabajo a pensar próximas experiencias también y reflexionarlas y enriquecerlas. Quisiera mencionar como 5 cosas de lo que han venido presentando y en el diálogo. Uno que evidenciar y como ver a partir de esto y de lo que se ha compartido en las diferentes clases del curso, pues del seminario, la complejidad de las relaciones entre lo político y lo económico, la complejidad analítica que se presenta allí, ¿no? Esta ruptura del determinismo que ha jugado muchas veces en los análisis sobre América Latina y que justamente estas reflexiones que amparadas desde la perspectiva gramsciana, pero con el foco latinoamericano, pues hemos querido proponer, ¿no? Como evidentemente siempre enmarcado en las dinámicas del capitalismo que son además sistémicas, complejas y que atraviesan todas las dinámicas y realidades. No es una lógica mecánica económica hacia lo demás, sino de esas relaciones muy, muy complejas atravesadas por esa lógica de explotación, acumulación, que es un organizador de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces eso realmente es muy interesante porque se evidencia en los planteamientos que se hacen. Y también esta idea bueno, por lo menos a mí me parece que es muy enriquecedor poder verlas efectivamente en los diálogos que hemos estado realizando, y es la del Estado no objetualizado. No es una cosa, no es un objeto, es un espacio de síntesis de relaciones y de tensiones conflictivas marcadas por las dinámicas de clase, un campo en y para la disputa, que eso se relaciona mucho con varios de los comentarios que se hacían, ¿no? Porque el Estado no recoge las demandas y tal vez no es un problema de no querer o de no, más bien digo de no poder, sino de no hacer parte de su configuración histórico concreta. No se recogen porque no están en función de quién puede tener la batuta en la disputa en ese momento, ¿no? Pero también cómo desde el campo popular se ha ido disputando conflictivamente, muy difícilmente, con un problema de la formación de cuadros, con un problema de la generación de iniciativas para la transformación de su estatal desde adentro. Es un debate muy, muy viejo realmente, pero que creo que hoy está atravesado es por una comprensión y que hace parte también de los intereses de este curso, de ver el Estado como no un objeto. Es mucho más que eso, que obviamente sintetiza y pasa por materialidades y procesos concretos, ¿no? Y asimismo, las organizaciones y procesos del campo popular no idealizados, ¿no? Eso también es una reflexión, creo que atraviesa importante el análisis crítico, además, pues la mayoría pertenece a procesos populares y bueno, pues la crítica ahí está a la orden del día, ¿no? Y esta tensión que sigue siendo pues una de las cosas en las que desde el grupo de trabajo queremos trabajar es la posibilidad de la ubicación de tendencias regionales, acompañados y sustentados en la densidad de los casos nacionales, porque pues tienen toda la razón, cada país ameritaría un curso completo. Pero esa tensión, la posibilidad de salirnos, y lo hablo también, por ejemplo, desde el caso colombiano, ha sido muy difícil. Históricamente ha sido un país que han querido encapsular y también pensarnos lo regional ha sido difícil. Y entonces esas tendencias, la pregunta sería, ¿qué tendencias son las que contemporáneamente podemos observar? ¿Sí? Y en parte también pensando en los trabajos finales, ¿no? Y por último, una glosa así pequeña sobre el tema de la violencia, que bueno, ese es un debate que amerita, creo que también otro curso completo, porque en última se trata de un asunto de una relación política, no de un estado de cosas eh, puntual, sino que es una relación que marca justamente esos procesos de relacionamiento entre sociedad política y sociedad civil en América Latina y que se construye conjuntamente
por las dinámicas de las relaciones de poder, las relaciones de clase, ¿no? Y bueno, ahí como las diferentes dinámicas, casos, lógicas que aparecen, donde también es posible ubicar unas tendencias regionales y dinámicas muy particulares, ¿no? Pero como un proceso que se da en dinámica de relación. Pero bueno, eso amerita también toda una discusión bastante amplia. Solo como por mencionar algunos elementos a partir de lo que se viene conversando. Bueno, no sé si habrá otro comentario o también podríamos ir viendo el otro punto de los comentarios y cosas sobre los trabajos. No sé, Juli, ¿tú qué opinas? Sí, sí, también en relación a esto yo quería mencionar nomás que el CINAL, ese ciclo de impugnación que en algún momento sirvió esa creación colectiva que surgió también de la cabeza de Hernán, Nubiña, de Mabel, y que de alguna manera nos apropiamos para poder entender el momento y esto que decía Carolina, que para el grupo de trabajo de Claxo y para quienes de alguna manera también participamos académica y políticamente en procesos que trascienden las fronteras, es preciso trazar esa línea en común, aunque sea una especie de esqueleto a través del cual podemos entender entendiendo las particularidades, ver qué es lo común, ¿no? Y lo digo también pensando en el comentario de Eric, creo que esa fortaleza también, digamos, de ese concepto para poder trazar esos puentes en común de la particularidad que se estaba viviendo hace años atrás, no necesariamente es un modelo que tenga que usarse de forma como si fuese una ley, ¿no? O sea, no es que los países están, digamos, si hay un ciclo neoliberal, ahora hay que esperar el final, porque además también, ojo, miremos cuál es nuestra actualidad en muchos de esos países, ¿no? Digamos, no es que hubo un ciclo ascendente en el cual la impugnación se consolidó, como decía Nicolás hace un momento, no sé quién más, digamos, hay una gran dificultad en comprender cuáles son los límites del Estado actual de parte de los movimientos y cuál es la maniobra de institucionalización de los movimientos y qué consecuencias trae eso en los movimientos, que esa es una de las preguntas que está en el trabajo final, ¿no? Y también inclusive echarnos, digamos, a la tarea de pensar también esos otros conceptos que puedan explicar o trazar esas líneas en común de la actualidad, ¿no? Entonces, digo, nomás para también comprender que a veces los conceptos incluso surgen de la necesidad política que tenemos, ¿no? Y que, por supuesto, tienen que estar renovándose constantemente. Diría, bueno, ese sería mi comentario, y por ahí también entender que es un esfuerzo muy grande de la traducción que tiene que haber entre la comparación, el contraste, no comparación, no como el contraste, el diálogo entre las distintas realidades. En este curso vimos realidades tan disímiles como, no sé, la realidad de México actualmente con la realidad de Brasil de los últimos años, con la realidad de Ecuador y Bolivia, que lo estudiamos como los casos andinos que podían dialogar en términos de Estado plurinacional, la cuestión nacional popular, cuestiones que quizás no aparecen en otros estados y que, como han mencionado por ahí, eso tiene que despertar la chispa de la inspiración incluso para nosotros, nosotras, que si bien entendemos que este es un seminario, no es un taller de formación política, sí tiene muchos elementos para eso. Entender que la riqueza de este seminario también es que te despierte el interés por pensar de una manera diferente la realidad que vivimos, que aunque son particularidades distintas, muchas veces nos pasa, y lo digo también como argentina porque somos los reyes de eso, nos pasa que nos enclaustramos en el estudio de nuestra realidad y nos cuesta mucho el diálogo con otras realidades para enriquecer nuestro propio aprendizaje, ¿no? Entonces, creo
creo que el intento de este tipo de seminarios y de nuestro propio grupo de trabajo es el esfuerzo constante de la traducción, del salir del análisis de coyuntura únicamente y poder crear esos puentes comunes, ¿no? Que nos permita pensar más allá del inmediato. Entonces, bueno, no sé, diría eso. Quizás teníamos un tiempo reservado también para ver si resolver algunas dudas que haya en cuanto a la evaluación. No sé si ya pasamos a eso o alguien quiere hacer con un último cierre. ¿No? Yo voy a decir una cosita nomás, que es que en algún momento, pues primero que gracias por el seminario, me pareció muy buenas las clases, los encuentros sincrónicos, que lo bien diferido, y los textos. En algún momento no podía salir de la paradoja, digamos, de cómo estos gobiernos del SINAL podían o sea, incorporan las demandas de los sectores populares, pero eso implica también la pacivización, que es lo que un poco mencionaba Nicolás. Entonces, y que también se mencionó en la clase anterior. Pero como conclusión, y bueno, más o menos lo que puse en el trabajo es que en realidad creo que el seminario nos da las herramientas para poder analizar los límites y las potencialidades de, bueno, la respuesta estatal a esas demandas. Pero en algún momento me parecía que era como un laberinto esto de decir, bueno, incorporamos las demandas, se atienden, pero a la vez eso perjudica de alguna manera a los sectores populares. Pues bueno, me voy con herramientas conceptuales muy valiosas y bueno, novedosas para mí, así que gracias por eso no. Bien. Nuestro grupo actual de trabajo se llama El Estado como Contradicción, así que quizá no te pueda resolver esa paradoja. Seguramente si nosotros, nosotras, nosotres fuésemos parte de una organización política, tendríamos esta discusión y la resolveríamos de alguna manera, porque en la práctica, también como decía Leandro, a veces hay que resolver las cuestiones, ¿no? Pero en esta reflexión que estamos brindándoles es que no hay una, digamos, en el modelo en el que vivimos no hay una solución. Hay esa contradicción en la que habitamos constantemente y que finalmente tenemos que ser conscientes de eso y nosotros, nosotras como personas políticas y también si somos parte de algunos esfuerzos organizativos, ser conscientes de que esa es la condición que nos habita, ¿no? Bueno, perdón, Virginia. Sí, y me parece que, perdón que interrumpa, y me parece que también es un llamado y un reconocimiento a poner en valor las luchas populares, ¿no? Porque, digamos, lo que en última instancia también nos viene a dejar este seminario es que, y pensarlo desde la propia lógica de pensar los movimientos sociales nacen en busca de solucionar demandas, una acción colectiva que busca respuestas ante demandas, ante intereses, ante defensa de territorios, de espacios, de familias, de cultura, que se están viendo afectados y que generalmente, no necesariamente, es impulsores del Estado, por su acción o por su omisión. Entonces, desde ese punto, me parece que pensar en la importancia y en la revalorización de las luchas populares, sumado a que, creo que esto lo decía la profesora Mabel en el texto sobre Argentina, de que en última instancia los movimientos populares son aquellos que de alguna manera defienden o conservan ciertas demandas que ante un Estado en contra de intereses populares, colectivos y demás, son los movimientos populares los que se movilizan, defienden, tienen un programa de acción que más tarde que temprano eso es de alguna manera institucionalizado, recogido por un tipo de Estado, que en el caso de Latinoamérica, el SINAL es, podríamos decir,
lo que caracterizó, ¿no? Ciertas demandas, conflictos que se dieron post dictaduras militares en Latinoamérica, 80, 90, crisis del Estado, reformas neoliberales, ¿no? Todas esas demandas, había movimientos organizados, había luchas populares, había fábricas, había movimientos, había actores que estaban al calor de ciertas necesidades que justamente el Estado se había corrido y no tenía una solución para eso, ¿no? Entonces, ante la llegada de movimientos de alguna manera progresistas, las demandas, ¿qué demandas debemos solventar o responder? Y las tenían los movimientos sociales, lo que tenían la lucha, lo tenían los movimientos organizados. Entonces me parece que desde ese punto también pensar en cómo los movimientos sociales, luchas populares, luchas colectivas, son de alguna manera un eslabón de lucha, un eslabón de resistencia, un eslabón de confrontación, de marcar espacios, ¿no? Me parece que ese punto también es interesante marcarlo y llevárselo. Puedo una cosita, un agregado. Si nosotros pensamos los movimientos sociales en la dinámica de una revolución pasiva, ¿sí? Concepto gramsciano, si los pensamos en ese encuadre, bien, volvamos a cuando plantea Gramsci eso en el Risorgimiento, ¿no es cierto? Ahora, cuando Gramsci los sitúa en ese proceso histórico, es en gran medida o en alguna medida la evolución de una clase dominante, ¿sí? Que hay un trasvasamiento de la nobleza a la burguesía, ¿sí? Y hay una obra maestra escrita sobre eso, que es el Gato Pardo, de Giuseppe di Lampedusa, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo acá a Loy. ¿Estamos en esa condición? En algún sentido sí, porque vemos que los movimientos sociales son cooptados, ¿sí? O cuando son cooptados se institucionalizan o se gatopardizan, ¿no es cierto? Y se vuelven en contra de la propia dinámica del proceso. Y vuelvo al punto, ¿cuál es el límite de la etapa? ¿Sí? Ese es el punto, me parece, es la gran, es lo que hay que trabajar. ¿Sí? En el concepto de Estado ampliado, del desarrollo del capitalismo, de la acumulación, etcétera. Bueno, ¿algún comentario más o alguna respuesta que se quiera dar a estas polémicas que se plantearon? ¿O pasamos a dudas, si es que hay, del proceso de evaluación? ¿Sí que? ¿Sí o no? Algo, escriban. Tal vez un elemento respecto a este tipo de expresión popular, incluso organizada, pero que es de cariz reaccionario y que más bien contribuye a la creación de una base social y de un sentido común favorable a los proyectos neoliberales, ¿verdad? Eso me parece sumamente desafiante como fenómeno histórico, porque aquí no solamente es el posicionamiento de los actores de la gran burguesía, es ese tipo de expresión popular que la acompaña y lo acompaña con dinamismo, con organicidad, con voz, ¿verdad? Y creo que eso es un tema de una interpelación para el análisis y por supuesto para la acción que de mucho, mucho desafío. Sí, y una cosa, cuando se habla de los movimientos sociales captados, no es necesariamente la mirada de los movimientos sociales o de algunos, sino que los movimientos sociales a veces sienten que lo que están haciendo es un proceso de apropiación de alguna parte del Estado para continuar con su lucha, ¿no? No siempre es un proceso de captación, ¿no? Por supuesto que también se da, que puede darse, no estoy diciendo, no estoy negando que eso pueda pasar, pero en muchos es una herramienta que
que se discute y se discute mucho y se avanza sobre el Estado como una herramienta más para la transformación. Sí, los Perdón, quiero sindicatos. introducir una cosita con respecto a eso, justamente. La dimensión de la dinámica de lucha que se plasma en el Estado, hablar del Estado como relación social, no como un objeto, sino como un espacio de relación, y por eso su dimensión contradictoria, porque las mismas conquistas que se plasman en el Estado son las que revierten en la aceptación del orden, para volver a empezar. Hay una idea de contradicción que no tiene una solución teórica, ni tampoco tiene una solución empírica definitiva, sino que tiene que ver con un continuo de procesos de lucha, porque contra el avance de las luchas populares, la reacción, y lo vemos en América Latina, se rearma y contraataca. Contra esa ofensiva del capital, los movimientos, el pueblo, se vuelve a organizar con ritmos distintos, con momentos distintos, con herramientas teórico-políticas y prácticas diferentes en cada estado y en cada momento histórico. Cada pueblo lo hace de una manera diferente. Ahora, además, la idea del Estado como el espacio de síntesis, de construcción de síntesis, es algo que tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo que miramos las luchas populares, porque las luchas populares suelen ser parciales, muchas de ellas con mayor vocación de totalidad que otras. Al convertirse en propiamente políticas, tienen intención de interpelar al conjunto y proponer un orden para el conjunto. Otras luchas, por eso ahí la polisemia también de la idea de movimientos, hay movimientos que son más particulares, que van luchando por la conquista específica de un objetivo, con lo cual su demanda también choca, confluye, se complementa de acuerdo a las circunstancias con otras que también son válidas y que se plasman y que intentan introducirse dentro del Estado con un criterio de universalidad. Plantear el Estado es plantear la idea de la universalización de una demanda, de una mirada, es decir, cómo esa contradicción se va resolviendo en alguna medida con la idea de totalidad. Por eso ahí alguien puso una compañera puso sobre, bueno, cómo hicimos eje en los movimientos. Nosotros, nuestro grupo es un grupo que se basa en la estatalidad. Nuestro objeto de estudio es el Estado. Hay grupos de trabajo que trabajan específicamente en los movimientos. Eso no quiere decir, justamente por el abordaje teórico que hacemos, que nosotros descuidemos la dimensión de la sociedad y al revés, y que descuidemos la dimensión de los movimientos. Y justamente por eso, en ningún momento nosotros planteamos la idea sencilla de cooptación o de la pasivización plenamente, como si hubiera permanente y constantemente en las sociedades una voluntad arrasadora de lucha que siempre es cooptada, que siempre es aplastada por la estatalidad, porque eso se nos hace perder de vista los ciclos, las subas y bajas, los procesos, lo que quieren los sectores populares, porque pensar, algunas miradas tienden a pensar que lo popular como una esencia inalterable de gran capacidad de transformación. La capacidad de transformación se da en procesos concretos y con debates que son materiales y son profundamente ideológico-políticos en el sentido de la materialidad de lo ideológico-político en la que encarna, ¿no? Es decir, por eso avanzan, por eso hay avances y retrocesos, por eso el poder de la ideología, por eso el poder de las ideas que se van construyendo alrededor de la manera en que queremos vivir. Si no, no podríamos entender el apoyo de sectores populares a las derechas, a los movimientos de extrema derecha, es decir, y cómo encuentran núcleos de sentido en las propuestas de las derechas. Por eso entonces nosotros intentamos no hacer un estudio de los movimientos, sino del cruce del movimiento con la estatalidad, para precisamente aportar a que los movimientos y las personas que trabajan en los movimientos apropien una comprensión más amplia de la estatalidad, más amplia y más compleja, entender la complejidad y la contradictoriedad de eso, ¿no? Porque podemos decir, y dijimos, hay ejemplos históricos de movimientos exitosos en impulsar y empujar una instancia gubernamental favorable a intereses populares, y hay otros que no. Ahora, hay ejemplos de movimientos que al ingresar a la estatalidad pierden su riqueza, al decir de Modonessi se pasivizan o pierden riqueza en su dinámica de acción, pero a la vez logran conquistas concretas. Y otros que no se pasivizan en el sentido de que no ingresan,
también tienen problemas, y también tienen problemas de continuidad, porque una lucha o se gana o se pierde, y cuando se gana hay un riesgo, y cuando se pierde también, porque el riesgo de la desmovilización es fuerte. Entonces, esas son las discusiones que fraternalmente desde este grupo nosotros venimos llevando con un conjunto de compañeras y compañeros que plantean con buen criterio, con buen deseo, el empujar la lucha, la lucha, la lucha, y a veces nosotros advertimos, al incorporar la dimensión estatal, entender lo que significa las pausas en la lucha, los ciclos de las luchas, y que los otros también juegan. El enemigo juega, y juega todo el tiempo, juega todo el tiempo. Entonces, y también entender que el Estado es el Estado capitalista, y como tal, individualmente, como Estados, tienen límites precisos. Lo que no quiere decir es que esos límites sean eternos, sean idénticos, y que dé lo mismo fascismo que socialdemocracia reformista, ¿no? Entonces también es interesante, y eso es parte de lo que nosotros hablamos, porque si no, bueno, pregonamos la revolución total, que no somos capaces de hacer, porque no tenemos ni los instrumentos teórico-políticos para desarrollar y ganar conciencia, ni tenemos, como decía Leandro, la capacidad militar de imponernos y derrotar al Estado realmente existente, al Estado militar y su poder. Entonces, todo esto supone que sigamos trabajando con la complejidad, que nos armemos para seguir luchando, justamente para evitar las desilusiones, para evitar la sensación de fracaso cuando llegan los momentos de la derrota, analizando justamente esas múltiples dimensiones. Por eso nuestra propuesta, nuestro objetivo, nuestro interés era compartir con ustedes lo que nosotros y nosotras, en nuestro grupo, discutimos hace muchos años. ¿No? Es decir, discutir cómo entender la estatalidad y cómo entender el fenómeno de la estatalidad que muchas veces de la izquierda se ve dualmente. Por un lado, la confrontación total, el antiestatismo, el casi anarquismo en algún punto, decir, no ha estado, y por el otro lado, el estatismo pleno, es decir, todo es Estado. Entonces, ¿cómo quedamos en ese cruce? Bueno, desmenuzando cuáles son estas estrategias. Por eso entonces nosotros los invitamos a que en los trabajos breves de reflexión, una reflexión que los invitamos a que sea interesante para ustedes mismos. Los convocamos a que esta reflexión sea algo que les guste hacer, que digan, bueno, a ver, ¿qué me inspiró a mí, a mi cabeza, a pensar con estas lecturas, con esta mirada de distintos casos, aunque conozca yo más uno que otro, ¿no? Es decir, bueno, yo me quiero basar en el caso que conozco más, pero con la riqueza de haber aprendido, incorporado algún elemento, puntos de vista, problemas que me parece que son similares o distintos, o por qué lo son distintos, o por qué son similares de otros países. Entonces, eso es lo que nosotros los queremos convocar. La idea del trabajo, ahora pasemos a la parte más técnica, si hay alguna duda, nosotros lo que queremos es que los incite a eso, ¿no? Es decir, nosotros no venimos acá como maestrito burocrático, pero sí hay una instancia que nosotros nos piden y que ustedes también la necesitan, es una instancia de culminar un proceso de producción de conocimiento personal, que es colectivo, pero después la producción es individual, cada uno tiene que resolver cómo integra sus propios aprendizajes, y en ese sentido es que los convidamos a que hagan un ejercicio útil. Los que están haciendo maestría, por ahí que les sirva para algo que están planteándose para su trabajo final de maestría. Los que no están haciéndola, para algo que les interesa. O si, bueno, si están haciendo la maestría, pero igual este trabajo no se les, no es exactamente afín a lo que están pensando, pero que sí puede incentivarlos en algún aspecto de lo que están pensando. Por eso les dimos las preguntas disparadoras, algunos de estos ejes, así que eso es la idea. Por eso, bueno, devuelvo la palabra a ver si hay alguien que, bueno, si tienen alguna duda o comentario, o Julieta tiene algunas pautas también para comentar de lo que hemos estado también intercambiando con los compañeros de Claxo, que son de la coordinación, porque nosotros el formato de este curso, les aclaramos, es el formato que nos dijeron que teníamos que tener. Eran las 12 clases y quisimos intentar meter todos los países que pudimos, por eso nos quedaron afuera, porque ya no teníamos ya más clases para meter, por eso el caso chileno, que es tan interesante, lo metimos en una clase especial, nos hubiera encantado Centroamérica, bueno, obviamente que sí, que era parte de nuestro deseo, pero
bueno, eran 12 clases, bueno, muchas y muchos de ustedes son docentes y lo saben muy bien cuando tienen que meter en un programa algo, pero bueno, si esto nos dispara para que, bueno, pensemos en algunos otros cursos o en otras cosas, o propuestas de decir, bueno, nos hubiera gustado profundizar en tal y tal eje, o bueno, qué pasa con determinados países, eso queda abierta la puerta para esta discusión. Juli, o no sé, chicos, no sé qué. Bueno, solo para aclarar eso que aparece incluso en la última comunicación que tuvimos a través de los foros, que es que primero que la fecha se pospuso, o sea que mañana no tienen que entregar, no es la fecha límite para los estudiantes de la maestría, estoy hablando, ¿no? Sino hasta el 10 de noviembre, o sea que les quedan más o menos 15 días, un poquito menos. Entonces, o sí, 15 días, ¿no? Bueno, y es un trabajo de 5 a máximo 10 cuartillas, pero como dice Mabel, o sea, nosotras lo que aspiramos es que sea un trabajo interesante para ustedes, también para nosotros, y que les sirva, ¿no? O sea, entonces no intenten completar 10 páginas porque sí, sumando cosas que a veces es como un agregado que no es necesario, ¿no? Es preferible un comentario genuino, auténtico, crítico, a un trabajo práctico así de comprobación de lectura, ¿no? Entonces eso, y además de eso, para aprobar el curso pedimos que esto es un requisito de Claxo también, que es la asistencia al 80% de los foros. Y como les habíamos comentado, como les comenté en el último mensaje, la actividad especial se va a contabilizar como un foro más, ¿no? Entonces, en vez de 12 clases, ustedes tuvieron 13 clases con la actividad especial incluida, y se espera que haya una participación del 80% de esas, o sea, alrededor de 10 clases de esas 13 en total. Entonces, esos son los criterios de evaluación, y para quienes no están haciendo la maestría y han cursado este seminario, la fecha se extiende un poco más, ¿no? Hasta el 24 de noviembre, hasta fines de noviembre tienen tiempo para la entrega del trabajo final. Eso. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Es formal la pregunta, ¿no? Primero, cuando hablas de cuartillas, ¿te estás refiriendo a las hojas A4? Perdón. Las carillas A4. Sí, son páginas. Sí, bueno, pues estoy acostumbrada a carilla, no sé, no, cuartilla no. Bueno, esa es una tontería. La otra cosa, sí, la otra cosa es que donde están las preguntas y las preguntas disparadoras, todo para elaborar esta reflexión final, ¿no? Que es el trabajo. No se ha especificado si tiene que ser en una letra, si tiene que tener un espaciado. ¿Es libre? No, en la última, si se fijan en la plataforma, ahora mismo estoy en ella, ustedes van a las clases y tienen la última clase, que sería esta, aparece como clase cierre y entrega de trabajo final. Sí. Ya especificamos los criterios que tener. Ay, no lo veo ahora. Bueno, hasta hace un momento aparecía, pusimos que era en Arial, letra Arial 12, interlineado 1,5, y ya, eso. Después la bibliografía, si quieren hacer nota al pie o APA, como ustedes estén acostumbrados, como les sirva para su trabajo de maestría, etcétera. Bien, muchas gracias. No, de nada. Una pregunta, el plazo para la entrega en los foros, ¿sí? Para cumplir con los foros, ¿es también hasta el 10 del mes que viene o antes? No, es también hasta el 10. Les pedimos, porque ya ha pasado, estoy viendo, no manden el último día todas las clases. Para quienes tenemos que corregir es muy
engorroso hacerlo. Se los pedimos encarecidamente, pero después si ustedes no llegan con los tiempos o lo que sea, bueno, se hará lo que se pueda. Perdón, y para quienes no hacemos parte de la maestría, entonces se aplica la fecha del 24, igual para esta pregunta de los foros. Ujú. Ok. Bueno, ¿algo más? Sí, yo quería hacer un comentario sobre lo de la actividad especial, el caso de Chile. No he podido ver el documental y justamente fui a abrir el enlace hoy y ya no está. Pero entonces está en Vimeo, o sea, justo lo busqué hace un momento y está el enlace en Vimeo. Entonces lo podemos compartir acá o lo podemos compartir en el foro, pues para aquellos que no lo hayan visto. Nos lo sacaron del primer enlace, lo cambié a otro, y bueno, evidentemente se va quitando, ¿no? Pero si tú lo has encontrado, Andrés, sería bueno que nos lo compartas. Es Sí, sí, sí. una película que todavía está, no sé, circulando en distintos festivales y entonces no es abierto, pero bueno, hasta que lo publiqué aquí se podía ver libremente, pero supongo que después cuando hay mucha demanda o movimiento en el sitio lo quitan, no sé. Compartan. Una cosita con respecto a los foros, justamente. Si hay personas que están atrasadas en la participación en los foros, les aconsejamos que vayan de ahora participando en los foros, mirando un foro y participando en cada uno, porque eso también es la manera de, mientras ustedes van pensando lo que van a escribir, van participando en los foros y lo que por ahí se les va ocurriendo. Hay una compañera, Virginia, dice que sobre el trabajo anticipo que me plagié a mí misma retomando algunas participaciones de los foros. Y de eso se trata, porque en los foros es cuando se van planteando ideas que después ustedes dicen, bueno, esta síntesis, esto que pensé me gustó, me sirvió algo que leí de lo que viene el foro y lo retomo. Entonces, eso es lo que les conviene ir haciendo, ir empezando a mirar los foros en los que no participaron y empezar a completar la participación en ellos. Me parece que va a ser bueno eso, como mecanismo, ¿no? Para no dejar todo hasta el final, digo, para que no sea así después a la desesperada, si es que pueden, ¿no? Somos todos grandes y con miles de cosas y actividades y sabemos, ¿no? No les vamos a pedir como si fueran escolares que solamente se dedican a esto, pero más que nada es transferirles qué sé yo, la experiencia de que es mejor hacerlo así para no tener que correr a último momento, incluso por la propia idea que uno quiere desarrollar, ¿no? En relación a eso, no quiero, que me parece un poco tonto decirlo y muy autorreferencial, pero por ahí anticipar, porque, bueno, nosotros teníamos primero la fecha como hoy o mañana para entregar el trabajo en los que cursamos la maestría, y hoy recién iba a ser el encuentro para definir, de consulta, digamos, respecto al trabajo final. De todos modos, las consignas están sí hace mucho tiempo y las teníamos ahí, ¿no? Pero por ahí esto que vos decías, Mabel, que no es un control de lectura, bueno, el trabajo que yo voy a enviar, por ejemplo, que en estos días es bastante maestra ciruela, digamos, y obviamente que hay elaboración personal y reflexiones personales transversales a todo lo que uno pone, pero lo que yo puse, pero bueno, muy ligado a los textos y a la participación en los foros. Y es, bueno, lo que yo pude hacer y creo que algunos compañeros y compañeras de la maestría, que no quiero hablar por ellos y ellas, pero también es lo que vamos a poder mandar, digamos, o en mi caso va a ser así. Creo que nos faltaría tiempo, mayor tiempo para poder que decanten estas reflexiones y poder profundizar en el análisis, pero bueno, ya anticipo que bueno, va a tener un vuelo muy acotado, pero que nos queda todo el material, digamos, para seguir pensándolo, digamos. No creo que este año, en esta instancia, se pueda reflejar en nuestro trabajo, o al menos en el mío,
particularmente en el mío, pero bueno, eso. Lo interesante es que esto quede sedimentado, porque sobre todo las personas que están haciendo maestrías están haciendo otras materias y están integrando lecturas y problemas y cuestiones que discuten entre sí y que van enriqueciendo. A lo mejor ahora tienen un trabajo y lo completan, pero lo usan varias de estas lecturas para otro trabajo, para un trabajo final, para... De eso se trata. El tema es, nosotros partimos de la base que somos todos grandes, responsables y que hacemos esto porque tenemos ganas, porque queremos formarnos y porque tenemos interés, nadie nos manda. Entonces, bueno, el uso que le damos depende de las circunstancias personales de cada uno, de cada momento. A veces uno puede usar las cosas mucho después. Ojalá nos enteremos que ustedes están escribiendo algo para otra materia o para la maestría o para un trabajo final y todo lo que les aportamos desde estas clases les sirvió. Dicen, bueno, esto me interesó, me sirvió, me abrió otra bibliografía, por ejemplo. Decir, bueno, acá leí esto, pero al pie de página de este texto estaba citada una bibliografía que a mí me encantó, me sirvió, y sigo leyendo de esta otra bibliografía que me parece interesante para abordar algo, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata el ejercicio que nosotros pedimos. ¿M? Sí, yo me sumo a los compañeros, es decir, el curso es riquísimo y en general nos derrumba las bibliotecas encima y en contraste con la realidad, en los contextos en los cuales estamos viviendo. Entonces, es como una sensación un poco amarga, el hecho de no tener el tiempo o el espacio suficiente, no digo ya para escribir algo medianamente interesante, porque no lo podría hacer de ninguna manera, pero sí como para en el abordaje de esa escritura que nos permita ir profundizando, ir ganando preguntas. Y no, la verdad que no tenemos tiempo. Yo en mi caso, con todas las cosas que hago y no hay tiempo. Entonces hay como, me da como un sabor amargo en la intervención en los foros y pensar este trabajo en 10 días. Es decir, la vida no alcanza y 10 días menos, pero bueno, a mí me resultó sumamente enriquecedor escuchar a los compañeros, la bibliografía, meternos en esta problemática, es todo un tema. Vamos a ver cómo en 5 páginas transmitimos algo de eso. Leandro, perdón, que no te quede un sabor amargo, al revés. El tema es que siempre que uno hace alguna instancia formativa que tiene alguna formalidad, tiene eso. Si no, hacemos grupos de estudio y lo vamos alargando, que son bárbaros, podríamos hacerlo, pero aparte. Pero esto es, bueno, es una maestría o es un curso, me abrió la bibliografía, después vuelvo más adelante, vuelvo si puedo, vuelvo y lo meto en otra cosa. Eso es lo que quería transmitirles, para que no se queden con la sensación de que, ay, no me puedo sacar nada escolar. Digamos, saquémonos la idea de lo escolar. Sí del compromiso con nosotros mismos, a hacer lo mejor que podemos y a que nos sirva para lo que estamos haciendo. Pero no para que, bueno, esto sí, tiene una instancia burocrática que es cumplimentar reglas de juego, que es terminar un trabajo, pero nada más. Bueno, si no hay ninguna inquietud, a ver. Dale. Yo una pequeña preguntita. Los que cuando hemos participado con las lecturas previas de las clases sincrónicas, lo teníamos que volcarlo luego de forma escrita en el foro, o, o sí, no sé, pregunto. No. Hay quienes lo hicieron y agradecemos un montón, y esto les queda también a ustedes y al resto del grupo como un insumo, pero el participar de la clase sincrónica ya es parte de la participación, o más bien el día para quienes no habían podido estar y veían la clase. Bien, quizás fue una pregunta redundante, pero la verdad que era por ahí necesaria. Y les agradezco nuevamente de corazón porque realmente lo he aprendido y bueno, y ahora
como dijo Leandro también, la parte difícil es volcar todo lo que uno aprendió en el papel, ¿no? Y darle una reflexión final. Así que les agradezco mucho a ustedes, pero también a mis compañeros que los he leído y realmente muchas veces me han servido de guía porque me he encontrado por ahí como por dónde empezar, ¿no? Para responder. Y eso ha sido muy, muy bueno. Así que nuevamente gracias. Bueno, si no hay nada más, estamos por terminar esta última clase. Agradecerles realmente porque como comentábamos con las compañeras antes de que entren y con el resto del equipo, ha sido un equipo, bueno, ha sido un grupo muy participativo, muy interesantes sus intervenciones, ¿no? O sea, se nota que no son intervenciones como para cumplir nada más con la tarea, sino que hubo debates, comentarios que aunque no pudimos responder todos, los hemos leído, y me parece que inclusive si ustedes mismos no se repasan cosas que se han dicho en los primeros foros, se nota cómo va cambiando gran parte de las perspectivas que se tenían. En un inicio el Estado muy instrumental, ¿no? O sea, o Estado versus movimientos sociales. Una reflexión por ahí que a veces es como la más inmediata que tenemos, y a medida que fuimos complejizando y viendo otros casos, la cosa se fue poniendo más buena, ¿no? Y entonces me parece que eso, que fue un grupo muy, muy bueno para nosotras, para quienes tuvimos también que estar ahí del otro lado, agradecer eso y bueno, nada, que sigan adelante y ojalá que les vaya bien en la maestría y que volvamos a cruzar. En la cadena o en el monte, donde sea, Leandro, pero bueno, adiós. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Muchísimas Un placer. gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao.